Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, listos para una bomba, una noticia que les va a volar la cabeza. Bienvenidos a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos algo que honestamente nos tiene a todos aquí en el equipo completamente revolucionados. Prepárense porque la información que les vamos a compartir es de esas que cambian el juego, de esas que te hacen volver a creer en el amor, o al menos en la posibilidad de un reencuentro que parecía imposible. Sí, como ya habrán leído en el título y visto en la miniatura, hoy vamos a hablar del posible, del rumoreado, del casi confirmado reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sabemos que es un tema que genera muchísima pasión, muchísimas opiniones encontradas, y por eso mismo, queremos abordar esto con la mayor seriedad y respeto posible. Vamos a analizar las evidencias, los rumores, las pistas, todo lo que hemos podido recopilar para que ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones. Antes de empezar, quiero recordarles que este es su canal y que nos encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Así que, por favor, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y por supuesto, dejar su like que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Vamos allá con la bomba. Bueno, a ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. La relación entre Kerem y Hande, como todos sabemos, fue una de las más seguidas, comentadas y amadas por los fans. Su química en pantalla era innegable, la traspasaban la televisión, y su relación fuera de ella, aunque breve, fue intensa y dejó una huella imborrable en sus seguidores. Desde que terminaron hace ya un tiempo, ambos han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, al menos en lo que respecta a mostrar públicamente nuevas relaciones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de rumores, de avistamientos, de pequeñas coincidencias que han hecho saltar todas las alarmas. Todo empezó con una simple foto publicada en redes sociales por un amigo en común de ambos. En la foto se podía ver a un grupo de personas disfrutando de una cena en un restaurante, y aunque ni Kerem ni Hande aparecían directamente en la imagen, algunos fans con ojos de lince, como siempre, notaron un detalle crucial en la silla. Una silla muy particular con un diseño muy específico, que casualmente Hande había mostrado en una historia de Instagram hace unos meses. ¡Boom! La chispa se encendió. Es una simple coincidencia, dirán algunos. Están viendo fantasmas donde no los hay, afirmarán otros. Pero esperen. Porque la cosa no queda ahí. Días después de esta primera señal, empezaron a circular rumores de que ambos habían sido vistos en el mismo hotel, en la misma ciudad, durante el mismo fin de semana. No hay fotos confirmadas, ojo, pero varios testigos aseguran haberlos visto entrar y salir del hotel con cierta discreción. Y claro, como era de esperarse, las redes sociales estallaron. Almohadilla Kerem Hande, almohadilla Hande Kerem, almohadilla reencuentro Kerem Hande se convirtieron en trending topics mundiales en cuestión de minutos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo rumores infundados alimentados por la nostalgia de los fans? ¿O hay algo más detrás de todo este misterio? Para intentar desentrañar la verdad, hemos estado investigando a fondo, consultando nuestras fuentes, analizando cada pista, cada detalle, cada posible conexión. Y lo que hemos encontrado es cuanto menos intrigante. Por ejemplo, hemos confirmado que tanto Kerem como Hande tienen proyectos profesionales en la misma ciudad en las próximas semanas. Sí, es cierto que Estambul es un centro neurálgico de la industria del entretenimiento turco, y que es común que los actores coincidan en la misma ciudad por motivos de trabajo. Pero la coincidencia de que ambos tengan proyectos importantes al mismo tiempo, en el mismo lugar, después de tanto tiempo sin coincidir, es cuanto menos sospechosa. Además, hemos recibido información de una fuente cercana a ambos actores, que prefiere mantenerse en el anonimato, que asegura que han estado en contacto en las últimas semanas. No nos especificaron el tipo de contacto, ni la frecuencia, ni el motivo, pero el simple hecho de que haya habido comunicación entre ellos ya es una noticia importante. Por supuesto, es importante recordar que toda esta información debe ser tomada con pinzas. Son rumores, son especulaciones, son interpretaciones de señales que pueden ser engañosas. Pero la cantidad de coincidencias, la insistencia de los rumores, la confirmación de que ha habido contacto entre ellos, nos hacen pensar que algo se está cocinando. Ahora, vamos a analizar un poco la situación desde una perspectiva más psicológica. ¿Por qué Kerem y Hande podrían estar considerando un reencuentro? ¿Qué los podría estar impulsando a volver a conectar después de tanto tiempo? En primer lugar, la nostalgia. Es innegable que su relación fue muy especial, muy intensa, y que dejaron una huella muy profunda el uno en el otro.
Es natural que con el tiempo los recuerdos negativos se diluyan y los positivos se intensifiquen. Es posible que ambos estén recordando los buenos momentos que compartieron, la química que tenían, la conexión que sentían, y que estén sintiendo una cierta nostalgia por esa etapa de sus vidas. En segundo lugar, la madurez. Ambos han crecido mucho en los últimos años, tanto personal como profesionalmente. Han aprendido de sus errores, han madurado como personas, y es posible que ahora tengan una perspectiva diferente de su relación. Quizás ahora sean capaces de afrontar los problemas que llevaron a su ruptura de una manera más madura y constructiva. En tercer lugar, la presión de los fans. No podemos negar que la presión de los fans para que vuelvan a estar juntos es enorme. Los fans de Almohadilla Queremande son una legión, son apasionados, son insistentes, y han estado pidiendo su reencuentro desde el día en que terminaron. Es posible que esta presión, aunque no sea el factor determinante, haya influido de alguna manera en la decisión de ambos de volver a conectar. Por supuesto, también hay que tener en cuenta los posibles obstáculos que podrían impedir un reencuentro. En primer lugar, el orgullo. Ambos son personas exitosas con una gran autoestima, y es posible que les cueste dar el primer paso, reconocer que se equivocaron, o admitir que se extrañan. En segundo lugar, el miedo al fracaso. Después de haber vivido una relación tan pública y mediática, es natural que tengan miedo de volver a intentarlo y que las cosas no funcionen. El fracaso sería doloroso para ambos y también decepcionante para sus fans. En tercer lugar, las expectativas. Las expectativas de los fans son altísimas, y es posible que Kerem y Yandé sientan la presión de tener que cumplir con esas expectativas. Si vuelven a estar juntos, tendrán que lidiar con la constante vigilancia de los medios y de los fans, y eso podría ser agotador. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se reconciliarán Kerem y Yandé? ¿Volveremos a verlos juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos decir es que la posibilidad existe, que hay señales que apuntan en esa dirección, y que la ilusión de los fans está más viva que nunca. Y ahora, vamos a hablar un poco sobre el impacto que tendría un posible reencuentro en sus carreras profesionales. Si Kerem y Yandé volvieran a estar juntos, su popularidad se dispararía a niveles estratosféricos. Se convertirían en la pareja del momento, en la pareja más buscada, en la pareja más deseada por los fans. Esto se traduciría en un aumento significativo de sus contratos publicitarios, en la oportunidad de protagonizar proyectos cinematográficos y televisivos de gran envergadura, y en una mayor visibilidad a nivel internacional. Las marcas se pelearían por tenerlos como embajadores, los productores se matarían por contratarlos, y los fans se volverían locos por verlos juntos en pantalla. Sin embargo, también hay que tener en cuenta los posibles riesgos que esto implicaría. En primer lugar, la sobreexposición mediática. Si se convierten en la pareja del momento, su vida privada se convertiría en un circo mediático. Cada uno de sus movimientos sería analizado, comentado y criticado por los medios y por los fans. Esto podría ser agotador y afectar negativamente su salud mental. En segundo lugar, la presión de tener que mantener una imagen perfecta. Si se convierten en la pareja más deseada por los fans, sentirán la presión de tener que cumplir con las expectativas de todos. Tendrán que